Bueno, saludos cordiales entonces a todos. Gracias por la presencia, a los que ya se están sumando entonces a nuestra reunión del día de hoy. Nosotros a partir de hoy vamos cerrando la asignatura Historia de la Filosofía Antigua porque vamos a comenzar a desarrollar la última unidad. Si hacemos un poquito de recuento de todos los ejes temáticos que estuvimos viendo. Tenemos, por ejemplo, en la unidad 1, habíamos tenido la filosofía presocrática. En aquel entonces habíamos avanzado desde el origen de la filosofía, los primeros jónicos, el problema del principio de todas las cosas. Hablamos de Heráclito, los pitagóricos, Genófanes, también habíamos hablado de los eleatas y también los físicos pluralistas y eclécticos. De ahí habíamos pasado a los sofistas y Sócrates. Nos habíamos entrado en una introducción a los sofistas y también en dos principales exponentes de esta corriente, Protágoras y Gorgias en este caso, ¿verdad? Y luego habíamos visto que ese fue el contexto temporoespacial en que se introdujeron nuevos temas filosóficos más centrados en el ser humano y en su moral. Ahí aparece también Sócrates, su concepción socrática y su teoría moral. Luego en la unidad 3 habíamos abordado a Platón y la Academia Antigua, y en la unidad 4 a Aristóteles. De este último filósofo habíamos abordado la cuestión de la lógica, la metafísica, la filosofía de la naturaleza, la psicología, la ética y la política. Y ahora estamos iniciando entonces la unidad 5, que lleva por título la filosofía helenística y romana. Con esta unidad nosotros vamos a ir cerrando, no con esta clase específicamente, pero sí con esta unidad, entonces nuestra asignatura de Historia de la Filosofía Antigua. Esta unidad tiene como temas los siguientes puntos. En primer término, lo que vamos a ver el día de hoy, la nueva orientación de la filosofía, y posteriormente las llamadas escuelas helenísticas o corrientes helenísticas, en este caso el cinismo, el epicureísmo, el escepticismo, estoicismo, eclecticismo y el neoplatonismo, que son los temas que vamos a ver en estas clases que nos faltan, y al mismo tiempo esta unidad 5 se va a constituir en nuestro trabajo final de la asignatura, que ya les adelanto se tratará del completado de una guía de actividades y de una pequeña exposición de cada uno de estos temas, o mejor dicho, de uno de estos temas por alumno. Algunos pueden de repente elegir el cinismo, el epicureísmo, o incluso esa introducción de la nueva orientación a la filosofía, y también presentar entonces, llegado su momento, una pequeña exposición. Para el efecto tenemos que coordinar bastante bien nuestros tiempos para que de repente no choquen contra o con otros compromisos que vayamos a tener en esos días. Pero eso estamos hablando ya a mediados del año recién, porque ustedes no van a rendir todavía en este abril, ¿no? Bueno, entonces, antes de hablar un poco de lo que es la filosofía helenística, es conveniente que nosotros conceptualicemos un poco a qué llamamos helenismo, ¿no?
Y para que podamos comprender el alcance del helenismo, debemos recordarnos de la figura de Alejandro Magno. Y justamente en la última lección, cuando vimos a Aristóteles, nosotros nuevamente destacamos, digamos, la influencia política y cultural ejercida por Alejandro Magno, quien había creado un vasto imperio, y por todo este vasto imperio se había difundido la cultura griega. Entonces, el término helenismo, en ese sentido, hace referencia, ¿no?, al periodo histórico y así también al proceso de difusión de la cultura griega o de la cultura helénica, si se prefiere, por todo el área mediterránea e incluso más allá de eso, ¿no? Esta difusión de la cultura griega ciertamente fue, digamos, impulsada por las conquistas de Alejandro Magno. Ahora bien, a lo que nosotros nos concierne, el tema de la filosofía, es también interesante entender que hay una, un aspecto bastante característico de la filosofía en este periodo de tiempo. Fíjense que estamos hablando desde la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo. Hemos de recordar en ese sentido que Alejandro Magno, ¿no?, fallece justamente en el año 323 antes de Cristo. Entonces, ya durante ese proceso de conquista, ciertamente la cultura griega se difunde por todo el Mediterráneo e incluso alcanzando regiones más lejanas aún de ese centro que era Grecia y más específicamente, ¿no?, Macedonia. Pero en este caso la cultura que se termina expandiendo es la cultura griega propiamente dicha. Entonces, en el campo de la filosofía hay una transformación importante. Hasta ese momento, hasta el siglo IV antes Quiero de... darte permiso. Sí, se escucha aquí un audio, no sé si fue accidental nomás, creo que sí fue accidental nomás. Entonces seguimos. Les decía, estimados estudiantes, que hasta mediados del siglo IV antes de Cristo, la cuestión filosófica o el quehacer de la filosofía, por ejemplo, era de repente una especie de patrimonio de unos pocos y más específicamente de las grandes escuelas o de repente las grandes corrientes. Recordemos nada más en ese sentido por ejemplo, a la Academia de Platón o al Liceo de Aristóteles, ¿no? Sin embargo, desde, digamos que en la última parte, ya en los últimos años del siglo IV antes de Cristo, y más específicamente tras la muerte de Alejandro Magno, la filosofía se convirtió en una especie de herramienta ya accesible para todos e incluso cambia su finalidad o su uso. Su uso se vuelve un uso más común, ¿no? Apuntado sobre todas las cosas hacia la cuestión ética y el arte de vivir bien. Pero es importante que nosotros comprendamos un poquito por qué hubo ese cambio de dirección de la preocupación filosófica. ¿Cuál era de repente el contexto histórico, político que se estaba experimentando
eh, en esa época para que la filosofía tuviera ese cambio de dirección. Y es lo que vamos a ver ya enseguida. Entonces, esta es la etapa en la que se desarrolla lo que se conoce como filosofía helenística, ¿no? Esta es una etapa entonces de la filosofía griega, en este caso, que se desarrolla desde la muerte de Alejandro Magno hasta incluso la consolidación del dominio romano en Europa aproximadamente en el siglo I antes de Cristo, y que en algunos casos se extendió más allá de este periodo. Y como venimos ya adelantando, esta filosofía helenística se caracteriza más bien por orientarse hacia la vida práctica, hacia la vida práctica. Esta es la filosofía práctica de la cotidianeidad del día a día. Los filósofos y las corrientes filosóficas de esta época se centran, por lo tanto, en la enseñanza de cómo alcanzar la felicidad, la tranquilidad interior y también una vida guiada por la razón. Bien, y aquí lo que veníamos diciendo, ¿no? ¿Por qué hay esa nueva orientación de la filosofía en este periodo helenístico? ¿Qué es lo que ocurre para que se dé entonces este cambio, ¿no? Bueno, y en historia de la civilización y también en algunos retazos de esta misma asignatura, nosotros llegamos a ver el enorme territorio que pasó a ser controlado por, digamos, por Alejandro Magno, ¿no? Y a la muerte de de Alejandro Magno, ciertamente, ¿no? Se vive un periodo de mucha inestabilidad política, de lucha por el poder inclusive, y así también de una cierta zozobra o incertidumbre. Toda esta situación también va acompañada de una crisis cultural, ¿no? Y esta crisis cultural se centra, por sobre todas las cosas, en la crisis de las creencias religiosas que de repente ya no lograban explicar o ya no lograban de repente convencer a los individuos de las distintas problemáticas que se presentaban en el siglo IV antes de Cristo, y también de las costumbres morales que estaban asociadas a estas creencias religiosas. Es como que se resquebrajó esa base moral que se sostenía en las creencias religiosas. Por lo tanto, todo esto abre entonces una filosofía ya más centrada en el ser humano y en su capacidad racional para orientar su propia vida. De ahí que, estimados estudiantes, de ahí es que se apunta entonces a una filosofía práctica frente a ese enfoque mítico religioso que incluso en el siglo IV seguía perdurando. Sin embargo, en este periodo helenístico la filosofía comienza entonces a centrarse en cuestiones más básicas, en cuestiones más elementales e incluso más individualistas, podemos decir también. Acá la filosofía no es que se centra en el ser humano como un concepto genérico, como un concepto que abarca a todos, sino más bien en el individuo propiamente dicho. Entonces, aquí aparecen problemáticas como, por ejemplo, el origen y el destino del ser humano, la educación que debe llevar para una vida recta, es decir, una serie de condiciones que hacen que se adquiera un carácter práctico orientado a enseñar el arte de vivir. Y cada una de las corrientes y cada uno de los filósofos
helenísticos, evidentemente van a dar su propia receta para la cuestión. Bueno, ¿cuáles fueron los temas centrales en ese sentido de la filosofía helenística? En primer término, tenemos la ética individual. La ética individual se entiende como que el foco, ¿no? La preocupación se desplaza ya hacia la persona y su conducta moral, más allá de la vida en la polis o la comunidad. De repente, con Aristóteles, nosotros teníamos todavía al animal político, al individuo como miembro de la comunidad y al individuo que se desarrolla plenamente en comunidad, pero aquí es como que en cierta manera se disocia un poco al individuo de su comunidad. Si bien es cierto, la vida comunitaria sigue en el foco de la cuestión, pero es como que más bien hay una preocupación en cómo vivir bien, en cómo llevar una vida virtuosa más allá de la vida en la sociedad. Así también, otro tema central del helenismo viene a ser esa relación entre felicidad y la virtud. Es decir, hay una pregunta por la felicidad y la virtud propia del sabio, así como una adecuada valoración y el uso de los bienes terrenales. Con relación, por ejemplo, a la felicidad y la virtud, nos dice que ambas están íntimamente ligadas, que la virtud es el camino más seguro hacia una vida verdaderamente feliz. Y cada uno de ellos, evidentemente, insisto, dan su receta en este caso de cómo se lleva una vida virtuosa. No sé si hago una especie de comparación forzada, pero parece ser que la filosofía griega medio que se orientaliza un poco en este contexto, ¿no? Como que de repente adquiere elementos que ya habíamos visto en su momento en el confucianismo y también en el budismo, ¿no? Pero claro está que esto responde a una época y a un contexto político y cultural particular. El concepto de ataraxia es un concepto bastante, digamos, utilizado por los filósofos helenistas, puesto que ellos apuntan a esa imperturbabilidad del alma. Esa ataraxia es el rasgo que le distingue al sabio y que le debe distinguir al sabio, decían los distintos filósofos helenistas. Básicamente la ataraxia o no ser perturbado es no dejarse arrastrar por las pasiones ni por los vaivenes del mundo exterior. Y con relación a la independencia exterior, decían que el sabio heleno aspira a no depender de los bienes materiales para alcanzar la plenitud. Estos fueron los temas centrales entonces del helenismo. Y aquí nuevamente nos preguntamos cuál es el cambio fundamental que se da entonces en esta filosofía helenística con relación a la filosofía clásica, que en este caso vamos a tomar de repente la llamada filosofía aristotélica. Y es muy fácil distinguir que el cambio fundamental en este caso, voy a agregar aquí a un
compañero. Entonces, el cambio fundamental que tenemos, bienvenidos a los que se van sumando, decía entonces que el cambio fundamental es que aquí la cuestión de la investigación especulativa, la teoría, está subordinada a un fin práctico. Y voy a explicar este punto, ¿no? En la filosofía aristotélica, o hasta ahí, la teoría, la especulación sobre los distintos temas, era el fin de la filosofía en sí misma. O sea, se hacía filosofía para teorizar, para especular. Por lo tanto, el conocimiento se hacía por el conocimiento mismo. Es decir, había una especulación pura al respecto. Claro está que esto no significa que Aristóteles o Sócrates o anteriores de repente no hayan abordado la cuestión moral, que sí lo hicieron, pero ya de un modo subsidiario, de un modo secundario, diríamos. Ahora, con la filosofía helenística o helenista, la teoría ya no es el fin de la filosofía. La teoría ya no es, digamos, ya no vale como teoría solamente, sino la teoría ya se constituye como medio, como herramienta, como una vía para alcanzar un fin último que para los filósofos helenistas era la llamada felicidad o ataraxia, la imperturbabilidad del alma. Por eso nuestro pequeño gráfico nos dice la teoría como medio, ciencia al servicio de la virtud, el fin último, la felicidad. La teoría ya no es el destino, sino el vehículo, el medio. La filosofía pasa de contemplar el mundo, dice, a transformar al individuo. La ciencia, la lógica, la metafísica, entonces quedan subordinadas ya a un fin único, que es alcanzar la felicidad mediante la virtud y la sabiduría práctica. Y es interesante ver cómo, insisto, cada uno de los filósofos y sus respectivos seguidores después van dando sus respectivas recetas al respecto. Ahora bien, no hay que reducir bajo ningún sentido a estas corrientes filosóficas como de repente una receta barata para ser feliz o para no ser perturbado de repente por nada. En realidad, estas corrientes filosóficas también teorizaron por cuestiones relacionadas de repente con la naturaleza, relacionadas con el conocimiento y no sencillamente relacionadas con la cuestión moral, como vamos a ir viendo más adelante cuando estudiemos a estas corrientes. Y entre estas corrientes o escuelas helenísticas tenemos, por ejemplo, el estoicismo, iniciado en su momento por Zenón de Sitio, quien sostenía que había que vivir según la razón y aceptar el destino. Vamos a ver qué se entendía por aceptar el destino, por ejemplo, y así también qué significaba vivir según la razón. Vamos a tener la figura de Epicuro y la corriente del epicureísmo, que básicamente se centra en la búsqueda del placer moderado, entendido el mismo como ausencia de dolor. El epicureísmo también es una corriente bastante interesante, pero muchas veces mal interpretado. Y con relación al epicureísmo, si bien es cierto, se inicia con Epicuro, después tenemos una serie de representantes y estos filósofos, a su vez, como ya les dije, su trabajo no se redujo a
a expedir de repente una receta de felicidad, una receta barata de cómo alcanzar la felicidad, sino adoptaron posturas con relación al valor de la filosofía, por ejemplo, al criterio de verdad, incluso la concepción de la naturaleza y la concepción de la felicidad. A propósito, y quiero compartir con usted aquí una anotación que hice con relación a Epicuro. Según él, ¿en qué consistía la felicidad? Y me permito leerles acá un párrafo que estoy teniendo a mano. La felicidad para Epicuro, dice, consiste en el equilibrio entre el cuerpo y el alma. Este equilibrio entre cuerpo y alma se logra a través de la ausencia de dolor. Es decir, Epicuro apunta hacia la ausencia del dolor, aponía es el término que utiliza, y también de perturbaciones. Esta ausencia de perturbaciones es lo que se conoce como ataraxia. Por lo tanto, para él mismo promueve la moderación en los placeres. Fíjense que muchas veces la gente piensa que Epicuro es el máximo exponente de la búsqueda del placer sin límites. Y nada más lejos que la realidad, porque en este caso Epicuro promueve la moderación en los placeres, evitando aquellos que generan, por ejemplo, dependencia o sufrimiento, y diciendo que solo los deseos naturales y necesarios deben satisfacerse. Y la prudencia se erige como la principal virtud para discernir entre placeres y dolores, asegurando una vida plena y estable. Otro modo de introducción nomás sobre la concepción epicureísta de la felicidad. Después tenemos al escepticismo, que se inicia en este caso con Pirrón. Dice que duda de la verdad absoluta y se apunta a la suspensión del juicio. Y si Epicuro hablaba que la ataraxia, la imperturbabilidad del alma, se alcanzaba justamente con el equilibrio entre el cuerpo y el alma, buscando la ausencia de dolor y de las perturbaciones, también los escépticos hablaban de cómo alcanzar la felicidad, la llamada ataraxia. Y decía, por ejemplo, aquí una anotación que tengo, que para los escépticos la felicidad, la ataraxia, entonces se alcanza, dice, mediante la crítica y la negación de toda doctrina determinada. Eran individuos que no tomaban postura bajo bajo ninguna circunstancia, tomaban ninguna postura ni asumían una posición determinada. Suspendiendo, dice, el juicio sobre cualquier afirmación y evitando tomar partido, lo que le libera al individuo de inquietudes y conflictos. Ellos eran, valga la redundancia, bastante escépticos con relación a todos los temas. Claro que ellos van a recibir también sus respectivas críticas. Y tenemos también el caso del cinismo con el famoso Diógenes. Apunta al rechazo de las normas sociales y a llevar ya una vida austera, esto de un modo bastante sintético. Y por último tenemos el caso del neoplatonismo con Plotino, que hay una búsqueda de unión espiritual con el uno. Y aquí ya estamos teniendo una especie de entrada a la filosofía medieval. Entonces, estimados estudiantes, esta es la presentación, por decirlo así, de la unidad 5, la filosofía helenística y romana. Ciertamente estas son filosofías griegas con extensión posteriormente en el imperio, no en el imperio todavía, pero con extensión en territorio romano e influenciado también por pensadores de esta cultura. Marco Aurelio, por ejemplo, fue un estoico bastante renombrado, romano él, ¿no? Y así otros más. Entonces, estimados estudiantes, nosotros la próxima clase, el próximo lunes vamos a ir avanzando un poco en el desarrollo de cada una de estas
corrientes, al menos de una forma sintética. Y como ya les decía a sus compañeros al inicio, el trabajo final de nuestra asignatura consistirá en completar una guía de actividades con base a un texto que yo les voy a asignar. Eso hay que tomar mucho cuidado porque tenemos que utilizar ese texto en particular. Y esta guía de actividades contempla a todos estos temas, a todas estas corrientes. Y vamos a presentar esa guía de actividades completada como una parte de nuestro trabajo final. La otra parte de nuestro trabajo final va a ser exponer sobre uno de estos temas. En la guía de actividades ya se encuentran separados estos temas por secciones. Entonces, algunos van a exponer sobre la no orientación en la filosofía, el cinismo, el epicureísmo y otros más. Y si ustedes me dicen, profe, ¿y qué es lo que yo voy a hablar de ellos? Y lo que tenemos en la guía de actividades. Por ejemplo, del epicureísmo. ¿Qué tenemos del epicureísmo? Del epicureísmo, por ejemplo, hay que abordar los principales representantes, sus épocas respectivas. Vamos a ver cuál era el valor de la filosofía para los epicúreos, cuál era el criterio de verdad para los epicúreos, la concepción de la naturaleza y también la concepción de la felicidad. Del escepticismo, ¿qué tenemos del escepticismo? Tenemos la diferencia entre escepticismo como tesis filosófica y también como actitud vital o ante la vida, modo de alcanzar la felicidad según los escépticos, la idea central de la que parte Pirrón de Elis, el representante y fundador de esta corriente, posición asumida por otros escépticos, el criterio de verdad según Carneades de Cirene, que es otro escéptico, y así sucesivamente. Cada uno de los temas tiene sus respectivos subtemas en la guía de actividades. Esta guía de actividades vamos a tener presente a partir del próximo miércoles y ustedes podrán ir completando y también ya con relación a qué tema es lo que van a exponer, esto vamos a hacer por sorteo, para que de repente un tema no tenga varios expositores y otros temas no sean abordados por nadie en particular. Y el día del examen vamos a tener que reunirnos brevemente, al menos 5 minutitos para escuchar la exposición. Y si tienen alguna ocupación que hacer ese día, pues exponen y se retiran. Pero sí vamos a tener que hacer esa exposición. Bueno, es todo, estimados estudiantes. Me gustaría saber si se entendió la actividad que vamos a desarrollar. ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante el desafío? Me gustaría pues escuchar su postura al respecto. Veo muchos aplausos, eso sí. Bueno, estimados estudiantes, está todo claro, está todo dicho, entonces seguiremos conversando. Este miércoles voy a subir la actividad para que vayan completando y el próximo lunes nos reunimos para seguir conversando sobre estas corrientes filosóficas y vamos a ver de repente sus principales ideas. Gracias por su presencia, que tengan un buen resto de jornada. Muchísimas gracias, profe. Igualmente. Gracias, Aníbal. Buenas noches. Excelente, profe. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Iván. Luego nos decís con cuál filósofo te quedas, ¿eh? Ok. Vamos a ver si con Diógenes o con quién. ¿Verdad? Queda la duda. Ay, ay, ay.
Así es interesante, da gusto leer esta etapa de la filosofía también, ¿no? Una filosofía muy cercana al individuo. Bueno, ahora sí, chau gente, nos vemos.